Bienvenidos al Fondo de Cultura Económica. En esta oportunidad, pues tenemos una visita muy especial. El doctor René Santizo nos estará acompañando en esta charla aquí para la Filtux, en la edición virtual e internacional de la Feria del Libro de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y que de invitado especial, pues tiene a Guatemala. Y hoy tenemos a un guatemalteco. El doctor René Santizo nos viene a presentar un libro. Su libro es Desde el umbral de la muerte. Este libro es muy particular porque habla la experiencia que él tuvo, las dos experiencias que él tuvo cercanas a la muerte. Y estas experiencias pues lo marcaron para escribir un libro que va desde la filosofía hasta la interpretación científica de la muerte en la humanidad. Así que bienvenido, doctor, y cuéntenos un poco acerca de cómo es que surge el reto y principalmente el tema para escribir este libro. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes a todo el público de Tuxtla. Pues bien, quisiera comentarles que este libro surgió después de dos experiencias cercanas a la muerte y una hierofanía que tuve. En el año 94, digamos, con mi esposa, mi hijo, en una avioneta por el norte de Guatemala, un lugar que se llama Cobán, Alta Verapaz, y chocamos súbitamente contra una montaña. En un momento determinado del accidente pude ver mi cuerpo tirado y desfallecido abajo mío. Estaba lloviendo a torrenciales cantidades de agua y podía ver cómo caía el agua hacia abajo, podía ver mi cuerpo. En un momento determinado pude revisar mi vida en un instante, básicamente los momentos importantes desde el punto de vista moral, y luego me sentí unido a algo que no puedo expresar, una paz inefable le puse en el libro porque no hay palabras para poderlo definir. Es uno se siente parte del universo, del todo, de Dios, como le quieran llamar. Eso fue en el año 94. Yo estaba estudiando en México otorrino y regresé a México después del accidente porque me recuperé muy bien. Y 10 años después tuve un infarto masivo al corazón, donde volví a sentir más o menos lo mismo. Me vi mi cuerpo tirado desde arriba, estaba lloviendo también coincidentalmente. Me sentí en una paz tremenda, unido al todo, a Dios, a la divinidad, a la verdad absoluta. Y pude recordar también ver mi vida en un instante. Lo importante de esta segunda vez es que tenía la capacidad de razonar y de recordar esos momentos trascendentales que había sentido 10 años atrás. Entonces, cuando miré mi cuerpo desde arriba, yo estaba acordando, ahí mismo comencé a pensar cómo era posible que pudiera estar otra vez sintiendo lo mismo, recordando y razonando, cuando mi mente, mi cuerpo y mi alma deberían estar tirados ahí con mi cuerpo desfallecido. En esa segunda ocasión me llevaron a sala de operaciones, era un infarto masivo al corazón, hicieron cirugía, corazón abierto, tuve 2 infartos más, me vi muy grave, básicamente decían que había fallecido muchas veces. Pero logré salir adelante, logré recuperarme después de la cirugía, me costó muchísimo, me costaba respirar, me costaba comer, me costaba hacer cualquier tipo de actividad que hacemos cotidianamente, yo sentía como que hubiera sido una maratón. En ese momento de recuperación, comencé a cuestionarme qué era en realidad el alma, qué era en realidad la muerte, qué era eso del más allá, si lo que yo había sentido era realmente lo que había vivido o solo era algo secundario a los golpes y traumas que había tenido. Pasé pensando eso desde el 14 de septiembre del 2004 hasta el 5 de marzo del 2005. Fecha en la cual tuve una hierofanía, por decirles de alguna forma, entre el dormir y despertar en la madrugada a las 3:30 de la mañana. Según yo pude entender que realmente no había por qué contradecir y tener contradicciones en el pensamiento científico y en el pensamiento religioso, que había formas de encontrar la verdad en las dos perspectivas y que esas verdades eran complementarias. Pero para poder entenderlo y poder explicarlo y poderlo compartir en un libro, necesitaba investigar. Esa misma madrugada, asustado de lo que había sentido, fui a revisar la Biblia y encontré un párrafo que decía algo así como que una luz había que tenerla encima del mueble y no dejarla por abajo. Eso lo entendí como que tenía que compartir lo que había sentido. Pero para compartirlo como científico que soy, necesitaba tener unas bases racionales para poder comprobar lo que espiritualmente había aprendido a lo largo de mi vida.
Así fue como comencé a investigar y estudiar qué era el alma, qué era la conciencia, qué era la vida, qué era la muerte, qué era la verdad, qué es la realidad. Entonces comencé mi investigación a través de la perspectiva religiosa. Leí la Torá, la Biblia, el Corán, Tripitaka, los Vedas, el Tao, el confucianismo y en fin, todos los principales libros de las religiones monoteístas, abrahámicas y religiones orientales, buscando la verdad del alma. Una vez encontré que había ciertos preceptos coincidentales en la religión, como la fe en Dios, ser o estado, una esperanza de vida, una esperanza de trascendencia y una caridad como código de conducta moral en las leyes de las misbot judías, por ejemplo, los 10 mandamientos cristianos, en amar al prójimo y perdonar al enemigo, en la secta recta del Islam, en el Dharma budista e hinduista y en todas las religiones, lo que se llama la regla de oro. Pude comprender que había un código de conducta moral que nos llevaba a entender ese principio fundamental de unión de la religión. Luego busqué en la filosofía de los presocráticos hasta los actuales, a Heidegger, Derrida, Foucault y los demás, y pude encontrar también que había un concepto de verdad de la perspectiva filosófica, como Descartes y el cogito ergo sum, Kant en el sujeto, y así en Heidegger y en Foucault con la deconstrucción misma, que nos lleva a comprender un poquito más el concepto de alma. Y luego de esto no era suficiente para poder explicar y entender cómo me podía ver yo desde arriba y estando en otro lugar al mismo tiempo. Entonces comencé a leer de física. Leí todos los libros de Newton, Copérnico, Einstein, Hawkins, la teoría de las cuerdas, la teoría M, la supuesta teoría del todo. Y pude encontrar en la teoría M, que está muy bien descrita en los libros de Hawkins, que se llama La historia del tiempo, que se llama El gran diseño, El universo de una cáscara de nuez, que había una teoría M que involucraba muchos universos en múltiples dimensiones. Y en física podemos entender cómo podemos estar en el cuerpo y arriba. Podemos estar simultáneamente en dos lugares. Podíamos entender cómo mi mente podía viajar en diferentes espacio-tiempo hacia el pasado, hacia el futuro y revisar mi vida en un instante. Y también pude encontrar ciertas respuestas a la teoría de las cuerdas, donde todo está comunicado y está en unión con todo lo demás, que se llama teoría de las cuerdas. Y la membrana, que representa todo nuestro universo, es parte, o nosotros somos parte de esa membrana a través de nuestros compuestos, que son las cuerdas cuánticas. Y nuestro cerebro como conciencia también tiene cuerdas cuánticas. Entonces comencé a entender un poquito más de las respuestas que estaba buscando en la ciencia. Una vez comencé a terminar de leer todo eso, comencé a escribir a través de los 10 años que duró la investigación para poder compartir de una forma científica, espiritual, la convergencia entre fe y razón. Las dos perspectivas, tanto la religiosa como la científica y la filosófica, son verdades compartidas que tienen coincidentes y tienen también divergencias. ¿Por qué? Porque todas nuestras verdades humanas, según la teoría de la deconstrucción de Derrida y la filosofía actual, son perspectivas diferentes de una verdad que puede considerarse como todo absoluto, como Dios, o sencillamente parte de las verdades subjetivas de lo que es el sujeto kantiano. Entonces, a través de toda esta revisión pude encontrar ciertas respuestas a lo que había sentido y por eso escribí el libro. Estoy haciendo un segundo libro para poderlos compartir con ustedes, pero lo importante de este libro es que tenemos una base científica y racional, una perspectiva científica, religiosa y filosófica de lo que es el alma, la vida y el más allá. Evidentemente, esta es una investigación bastante larga. Estamos en la presentación del libro Desde el umbral de la muerte del doctor René Santiso, aquí en la Filtux, en la edición virtual e internacional de la Feria del Libro de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, México, en donde Guatemala es el invitado de honor. El doctor viene a platicarnos un poco acerca de la experiencia cercana a la muerte y la interpretación que le da el ser humano. Según su investigación, doctor, ¿por qué el ser humano se interesa tanto en ese misterio al que llamamos muerte? Bueno, realmente hay vestigios antropológicos de los neandertales. Los neandertales depositaban a sus seres queridos acompañados de flores y de frutos y ciertas cosas que nos hacen pensar que posiblemente tenían ya un respeto hacia esa ética y empatía hacia su semejante. No digamos los Homo sapiens, que posteriormente fueron coincidiendo en ese mismo tipo de elaborado complejo mortuorio,
y eso nos representa también un espíritu, una sensación de trascendencia. No los querían dejar en la superficie de la tierra para que los animales se lo comieran, lo que siempre querían guardar su tesoro como semejante a través de las demás tribus o de los demás grupos sociales. Y luego a través de toda la historia de la humanidad hemos visto el mismo concepto, esa sensación de fe hacia una divinidad, ya sea ser o estado. Un ser como por ejemplo un Dios cristiano como Cristo, un estado celestial, un reino celestial como un estado, como un nirvana, como un Tao que dice que no se puede decir del Tao lo que es el Tao porque ya no es el Tao. Significa que es sencillamente algo muy complejo de explicar y entender, lo mismo que el tetragramatón hebreo, que significa todo y nada, el ser, estado y muchas cosas más. Entonces, ese sentido humano de trascendencia y de búsqueda de la verdad nos ha llevado a través de la historia de la humanidad a cuestionarnos y preguntarnos realmente qué es lo que sucede cuando uno muere. Y si las personas que han pasado por lo que yo pasé, yo no soy exclusivamente el único en el universo, hay millones de historias como la mía, y podemos remontarnos hasta la historia de Gilgamesh, en la escritura cuneiforme en Mesopotamia antigua, donde escribieron la historia de una persona que había fallecido, había llegado al infierno y había regresado. Y luego eso no digamos los escritos de la Biblia con Pablo. Luego tenemos la República de Platón con la historia de Er, y tenemos muchas historias más a través de todos los libros que podemos revisar y encontrar ese sentido de trascendencia y espiritualidad. Es importante comprender que todas las religiones tienen ese sentido de ética, empatía y códigos de conducta moral. Las mitzvot judías, como les decía, los 10 mandamientos cristianos, la senda recta del Islam, el Dharma, y en fin, todas las reglas de moral y éticas están intrínsecamente en el ser humano. Incluso en la religión que llamamos muchas veces atea, o la religión atea, como le llamo yo. ¿Por qué? Porque hay unos estudios de Enrique Durcel que habla sobre ese sentido empático de Marx, donde dice que él quería una internacional socialista en la cual no hubieran divisiones religiosas, y por eso no quiso que entraran los de la YMCA en Estados Unidos ni un grupo ateo, porque decía que eso podía diverger de la opinión de los proletarios que tenían que luchar por su libertad ante los burgueses. Incluso en Estados Unidos surgió una ley donde un ateo objetó como objetor de conciencia para no ir a la guerra, dijo que él no quería ir a la guerra porque sus principios le impedían matar. Entonces, dijeron que el religioso no debería de entrar en ese tipo de aspecto, pero surgió un debate legal y llegaron a concluir que la religión era una religión atea y tenía derecho a ser objetor de conciencia y no ir a la guerra. Entonces, bajo esos preceptos podemos considerar una religión atea, como dijo una vez un ateo. Si la religión es un grupo social, que estoy de acuerdo con ese concepto, también el ateísmo puede ser un grupo social. Entonces, la idea es no diverger, no que confluir en ese sentido humano de la espiritualidad, si le podemos llamar así, a nivel de la humanidad. Entonces, ese sentimiento es innato. Al investigarlo científicamente podemos evidenciar que hay unas células en espejo y una teoría de la mente que nos hacen ver lo que la otra persona está sintiendo, nos hacen sentir empatía. Por eso somos altruistas y colaboradores en la mayor parte de la población, y por eso es que hemos logrado sobrevivir como especie. Porque si fuéramos todos egoístas y cada quien quisiera salir por su cuenta de la casa, hubiéramos ido cada quien a cazar nuestro mamut en la época primitiva y nos hubiéramos extinguido. Entonces quiere decir todo esto que posiblemente seamos un grupo social, nuestro cerebro es social y empático. Y a través de esta empatía, esas células en espejo y teoría de la mente, surgió esa empatía y espiritualidad humana que nos llevó a confluir en una religión que pueden ser de diferentes formas, diferentes culturas, diferentes tradiciones, diferentes épocas y diferentes epistemes, pero que traen algo en común, que es esa ética del rostro ante el otro rostro, como dice Levinas en su libro La totalidad y el infinito. Entonces sí es importante considerar esto como algo intrínseco de nuestra genética, un sistema neuronal por defecto se llama, y un sistema neuronal orientado a tareas espirituales, tareas racionales, tareas matemáticas, tareas de arte, pintura, escultura, canto, etc. Entonces eso nos ha enseñado a que sí existe una confluencia de conocimiento humano. Cuando comenzamos al principio no había divisiones entre la religión y la ciencia, todo estaba unido. Y
Y así como en un futuro los físicos dicen que va a haber una teoría del todo, que confluyan todas las leyes físicas del universo y debería de influir todas las leyes físicas de todos los universos infinitos que existen en las infinitas dimensiones, como dice Hawking, y la teoría M y la teoría del todo, comenzamos a comprender que no somos casi nada, por no decir nada, de lo que puede existir. Eso nos explica que hay una trascendencia hacia un más allá, que la física de hoy le puede llamar teoría de los universos, de multiversos, se llama la teoría, o la teoría de las múltiples dimensiones, quiere decir que sí hay algo más ahí, que todavía no lo podemos entender, estamos muy pocos capaces racionalmente de entenderlo, pero la ciencia poco a poco va dando esos pasos para abrirnos la mente y decir que lo que la ciencia está diciendo hoy es lo que la espiritualidad nos ha hecho por milenios. Entonces, si hay una convergencia, y son dos perspectivas, dos verdades que confluyen en ciertos aspectos importantes. Evidentemente, una de las preguntas que se estarán haciendo nuestros espectadores es ¿cómo es el otro lado? ¿Cómo es la vida después de la muerte? Creo que es como una de las grandes preguntas. ¿Logró Exacto. indagar en torno a las experiencias cercanas a la muerte y experiencias del más allá? O cuéntenos un poco de detalles sobre esto. Sí, es muy interesante porque realmente lo que yo percibí es una paz inefable, es una sensación que no se puede describir con ninguno de los sentidos ni experiencias que podemos tener aquí en la Tierra. No es nada comparado a lo que hemos tenido. Investigué sobre esto. Hice una parte del libro, habla precisamente sobre las experiencias cercanas en adultos y en niños, experiencias cercanas en profesionales y en científicos, experiencias cercanas a la muerte en ateos, que luego de que percibieron lo que percibieron, como A.J. Ayer, cuentan su incertidumbre ante la realidad y que sus pensamientos llevados a cabo hasta ese momento son contradictorios a lo que ellos percibieron. Entonces tienen dudas sobre lo que escribieron incluso. Hay también estudios de cardiólogos, como Van Lommel, que hizo una hiparnia también, que hicieron estudios en pacientes como yo, que tuvieron unos infartos, que sintieron unas experiencias cercanas a la muerte y coinciden en que existe algo más de lo que la ciencia y la neurociencia nos pueden explicar. Ellos incluso ahí hablan sobre la posibilidad de investigar la física, pero eso fue lo que hice yo, ir a investigarla porque realmente necesitaba entender qué es lo que pasaba. Y las neurociencias topan ya en un momento en que la conciencia, como formación de materia y energía en el cerebro entre las neuronas, las ondas electromagnéticas es lo que forma la conciencia. Pero hasta ahí vamos ahorita en las neurociencias. Pero yo necesitaba cómo podía yo viajar en el espacio-tiempo en forma de conciencia o alma o espíritu. Necesitaba saber cómo podía yo estar en dos espacios al mismo tiempo, viéndome y estando arriba, y cómo yo podía estar unido al todo. Entonces necesitaba una respuesta razonable, y esa respuesta la encontré en la física cuántica. El resto de ciencias humanas no nos explican esa sensación de poderse ver. Entonces sí revisé las experiencias cercanas a la muerte, hay millones de casos reportados, como le cuento desde Gilgamesh, la República de Platón con la historia de Aer, la misma Biblia con Saulo, y todas las demás historias que hay de científicos. Incluso hay un doctor que es un neurocientífico de Harvard, que también tuvo una experiencia cercana a la muerte, que era ateo y neurocientífico, y que él luego de percibir esas sensaciones, que son más o menos lo que yo sentía, aunque algunos comentan que miran una luz como 1.000.000 de soles, pero ese tipo de sensación que ellos describen como una visión, yo sentí como que yo sentí la luz, digamos, ya no es que la haya visto con los ojos, ni que la haya oído con los oídos, ni que la haya sentido con los sentidos humanos, sencillamente sentí esa paz inefable, inexplicable, incomprensible, más allá de los conceptos. En mi libro, en la última página, escribí que si eso era Dios, lo que yo percibí, Dios era más que cualquier aspecto religioso, científico o filosófico que intentara definirlo. Dios, si es eso, es más que la verdad, es más que el amor, es más que un creador, siendo el creador, un creador de ese universo, pero hay infinita cantidad de creadores. Entonces, ¿cómo podemos llegar a entender cómo se comenzó esa infinita cantidad de creadores, de infinitos universos, perdón? Entonces, quiere decir que hay mucho más comprensión, mucho más allá de lo que podemos entender. Entonces, sí hay estudios científicos, lo pueden corroborar a través de mi libro, donde explico
las experiencias cercanas a la muerte incluso en niños que no tienen por qué estar ni buscando dinero, ni buscando fama, ni buscando nada, sencillamente cuentan cómo vieron a personas que habían fallecido antes de ellos. Los estudios de Elizabeth Kübler-Ross es una científica que investiga este tipo de situaciones en niños y ellos también verifican con sus palabras y cómo lo entienden, lo mismo que uno trata de explicar. Cuando yo veo ahora una entrevista de alguien que comenta que ha estado cercano a la muerte y lo oigo, cuando veo que hablan sobre la unión de las religiones, cuando hablan la unión de la ciencia y la religión, cuando veo que no pueden explicar lo que sintieron, eso digo yo, eso es lo que yo sentí también, porque no se puede explicar. Ya sencillamente no hay palabras. Incluso cuando hablé con mi editor de libro, le expliqué que lo que le iba a contar no se podía explicar, pero que había que buscar algunas palabras para poder compartir eso que expliqué, porque a mí sí me cambió la vida. Yo tuve la oportunidad 2 veces, una vez con accidente de aviación, otra vez con un infarto masivo y una cirugía de corazón abierto, la hierofanía, o esa experiencia estática que tuve después, que me abrieron los ojos a una nueva realidad y una nueva forma de ver la vida, más espiritual y menos material, buscando la felicidad y el bienestar aquí y ahora para compartirlo con ustedes y no esperar la muerte para llegar al cielo. Podemos ser felices aquí y ahora si buscamos nuestra tranquilidad en un perfecto equilibrio y un justo medio, como decía Aristóteles y Buda y Niels Bohr, un equilibrio entre la salud mental, física, social y espiritual, que es lo que dice la OMS. ¿Es de alguna manera esta experiencia cercana a la muerte una forma de renacer? Exactamente. Incluso es lo que dice Elizabeth Kübler-Ross, un nuevo renacer, dice ella, un nuevo amanecer, porque uno ya no ve la vida como la miraba antes, uno sabe que existen cosas que están más allá, uno sabe que la paz espiritual es lo que le conviene a uno entiende que los bienes materiales son transitorios, uno comienza a ser más feliz y más estable. Por supuesto que no todos, hay personas que han estado al borde de la muerte, que han tratado de suicidarse, por ejemplo, como Ivan Alexander se llama el neurocientífico que le estoy explicando ahorita, que él también tuvo una experiencia negativa, digámosle así, esa experiencia cercana a la muerte, y aunque también se transforman de su forma de ver la vida, sufrieron un poco en esa transición. Yo realmente no sufrí nada. A mí no me dio ni miedo, no me dio ni angustia, ni me dio ansiedad. Sencillamente mi libro, que tiene la pasta al revés, la hice así precisamente porque es un tornado que está de cabeza, porque es lo que uno siente cuando uno está muriendo, que sencillamente no encuentra lo que está arriba y lo que está abajo. Se plantea como incertidumbre, pero no da miedo. Entonces, cuando uno se mira recostado en el suelo, viéndose de arriba, uno mira un cuerpo, pero uno no sabe que uno es el que está ahí tirado. Hasta que en cierta posición, no sé qué es lo que pasa, realmente uno comienza a ver que, mira, yo por lo menos vi a mi hijo, vi a mi esposa, vi lo que la gente estaba hablando en el lugar del accidente, supe después, cuando regresé a agradecerle a la gente que me había ayudado en el accidente de aviación en la montaña, dónde estaban las casitas y a dónde se había ido el piloto que sobrevivió y caminó por un lado, a dónde nos habían llevado a nosotros, y la gente me preguntaba que cómo sabía todo eso, si yo me sacaron inconsciente de ahí, pasé tirado desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, cuando me levantaron de ahí y nos llevaron a una covacha de la gente indígena de la región, y ahí llegaron los bomberos a medianoche, o sea que pasé más de 12 horas tirado ahí, bajo la lluvia, en un lugar muy alto. Y entonces, ¿cómo era posible que yo supiera todas esas cosas? Decía que no sabía cómo, pero yo sabía dónde había ido el piloto, sabía dónde había ido nosotros, sabía quién nos había ayudado, sabía todo. Entonces son cosas que una vez no entiende cómo la mente humana, la conciencia puede pasar eso. Si pueden ver una película que se llama Interestelar, Intergaláctica, fue asesorado por Kip Thorne, que es un físico teórico que ayudó a hacer la película. Entonces, si miran la película, es la forma gráfica más semejante, o no es igual, pero más semejante a cómo uno está en un espacio-tiempo diferente y en un espacio-tiempo que es este. Entonces, en la película, en un momento determinado, hay un astronauta que está atrás de unos libros y está viendo lo que está pasando del otro lado, en otro espacio-tiempo diferente. Entonces, esos conceptos en física, que los dibujan muy bien ahí, los grafican muy bien, es más o menos lo que uno siente cuando se está muriendo. O sea, cuando el astronauta va bajando entre los espacios y los tiempos, y entre las dimensiones, y miran como que fueran muchas fotos así, pues algo así se siente cuando uno está en esos espacios, cuando uno logra ver su vida, pero la mira por fotografías, pero uno las está sintiendo, o sea, no es que las vea, sino que uno está ahí otra vez. Por eso yo decía, ¿cómo es posible que la conciencia pueda viajar en el espacio-tiempo hacia el futuro, hacia el pasado? Y sí se puede, porque la energía puede pasar fronteras. Incluso Michio Kaku,
En la página 429 de su libro, El futuro de la mente, hace un llamado al concepto de conciencia como entidad superior que se puede viajar en el espacio-tiempo. Incluso él comenta ahí que en el futuro nosotros vamos a poder mandar nuestra conciencia, nuestra alma, nuestro espíritu a otras estrellas, otras galaxias. Entonces yo me pongo a preguntar, ¿por qué no a otras dimensiones? Porque cuando estamos muriendo, que pasamos por un túnel, decirte la gente, mucha gente, estamos pasando por un agujero negro o por un agujero de gusano en forma de conciencia, por supuesto, o sea, no es el cuerpo, es la conciencia que en forma de energía puede estar en dos lugares al mismo tiempo, puede viajar por un agujero negro, un túnel o un agujero de gusano a otro espacio-tiempo diferente, donde ese espacio-tiempo diferente en otra dimensión o en otro universo puede ser cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar. ¿Por qué? Porque son infinitos. Los físicos dicen que hay universos donde todavía hay dinosaurios, hay universos donde Hitler ganó la guerra, hay otros universos donde los rusos llegaron primero a la luna, digamos. Entonces eso lo pueden buscar en los libros que le contaba de Stephen Hawking. El libro Universo, una cáscara de nuez, la historia del tiempo y el gran diseño. O sea que hay evidencia científica, teórica por el momento, que nos dan respuestas a esas sensaciones cercanas a la muerte y esa experiencia de la trascendencia. ¿Es un lugar maravilloso? Sí. ¿Es una experiencia que no se puede explicar? Sí, lo que yo sentí. ¿Es un lugar geográfico con montañas, nubes y ríos? Yo por lo menos no lo vi así. Es un estado diferente, pero no es un lugar, digamos, o sea, no es una montaña o un río o algo así. Yo por lo menos no lo sentí así. Yo lo que sentí es que estaba en un lugar de plenitud absoluta, donde nada que se puedan imaginar de lo que hemos sentido aquí se compara. Si quieren saber más o menos cómo que es, hagan de caso que la mejor experiencia de paz y de felicidad multiplicado por un trillón de millones, de billones, de trillones multiplicado a saber cuánto infinito más de números es lo que se siente. Entonces no hay forma de poderlo explicar. Hoy estuvimos platicando con el doctor René Santizo sobre su libro Desde el umbral de la muerte, un libro que narra el doctor en torno a dos experiencias cercanas. ¿Se desea despedir de Filtux, edición virtual internacional? Por supuesto, quiero agradecer a Fund de Cultura Económica de Guatemala, a Tuxtla por recibir nuestro libro. Queremos compartirlo con ustedes, agradeciendo su atención, compartiendo que también estudié en México. Yo me formé en México como torrino, aquí en Guatemala como cirujano, pero que México para mí es mi segunda patria y espero algún día poder ir a visitarlos y compartir la experiencia y aprender juntos a vivir mejor. Les recomiendo que nos cuidemos porque viene la segunda ola, usando mascarilla, lavándonos las manos y guardando el distanciamiento social. Saludos a todos mis hermanos mexicanos y a todo Tuxtla Gutiérrez, gracias a Fondo de Cultura Económica, a Elías y a todo el grupo y el staff de Fondo de Cultura Guatemala. Muchas gracias. Muchísimas gracias y con ustedes nos encontramos en una próxima oportunidad. Soy Ángel Elías y que tengan una excelente jornada.